El día que tuve mi primer ataque de ansiedad, que para mí fue muy confuso y muy triste y muy exasperante. Eh, yo fui a trabajar, había tenido 2 o 3 días de vacaciones. Sí es cierto que había tenido muchos problemas los años anteriores en el trabajo, eh, por temas que no voy a comentar ni voy a extender. Bueno, era un tema, yo me sentía maltratada por mis jefes, maltratada por la empresa, era una sensación de estrés, la sensación de que todos los días te estás jugando el puesto, que te van a despedir, que tu trabajo está mal, pero también cada día estás enfadado, cada día estás rayado, triste. Bueno, ese día llegué de los días de vacaciones de descanso y, y cuando llegué me sentía un poco agobiada, estaba como con una presión en el pecho y bueno, no le hice más caso porque como ya hacía tiempo que tenía palpitaciones después de comer y todo eso, pues entendía que estaba nerviosa por la situación. La cuestión es que a la media hora o así, mi compañera de trabajo me dijo de ir a desayunar. Nos fuimos a desayunar y bueno, venía una chica de que había estado trabajando y tal. Bueno, total, que fuimos con ella a desayunar y me di cuenta tomando el café que ese agobio iba en aumento, me agobiaba, tenía muchas ganas de llorar de la nada, no podía mover la cara, o sea, mi cara estaba totalmente eh, triste, estaba como que la boca se me bajaba, o sea, notaba los músculos hacia abajo, no lo sé, muy triste y muy sin expresión ninguna. Y muchas ganas de llorar, pero estaba en público, entonces me distraían. Ellos se conversaban, pero yo estaba fuera de la conversación. No, no. Además me agobiaba mucho lo que hablaban, o sea, aún me distraía más y bueno, me rayaba más. Total, que acabamos de desayunar y nos fuimos hacia la puerta del trabajo. Y en la puerta del trabajo mi compañero me dice, ¿pero qué te pasa? Y le dije, es que no quiero subir, no quiero volver al trabajo, no quiero subir. No sé qué me pasa, estoy muy agobiada, estoy muy agobiada. Y ahí me puse a llorar porque es una compañera de mucha confianza y la quiero con locura. Ese día me ayudó muchísimo y me abrazó y bueno, tranquila, no subimos, tú llora tranquila, no te preocupes. Como ella ya bueno, había mucha gente con ansiedad en ese trabajo. Entonces, lloré y lloré. Bueno, cuando conseguí tranquilizarme, le dije, vale, vale, vamos para arriba. Entonces, al subir, me senté en la silla y el corazón se me disparó de una forma que yo pensaba que iba a tener un ataque al corazón allí mismo. Y la avisé, la cogí del brazo y no podía hablar, no podía hablar y mi corazón aumentaba su ritmo. Me miraba y el pecho se movía todo, era como, digo, me muero, me voy a morir aquí mismo, y sin haber hecho nada. Total, que, bueno, mis jefes muy bien, llamamos a una ambulancia. Claro, yo pensar en que venía una ambulancia, que yo era para mí la vergüenza más horrible. O sea, mi fobia a hacer una escena pública era tan grande que le dije, no, no, como pude, mi padre, solo pensé en mis padres y bueno, cuando conseguí tranquilizarme un poco, eh, respiré hondo, pensé, tranquila, llamé a mi padre, me vino a buscar, nos fuimos a urgencias y allí pues nada, me hicieron las pruebas mínimas de mi cerebro funciona bien, no es físico o no lo parece, no obstante siempre pues ves a tu médico, pero me había hecho unas contracturas tremendas, mi madre me tenía que sujetar para poder caminar, me tomó la presión, la doctora no me quiso decir ni qué presión tenía, o sea que debía estar totalmente disparada, el corazón no paraba, me temblaba todo el cuerpo, la cara y lloraba pasivamente. Me caían las lágrimas y solo estaba asustada, asustada, asustada. Me inyectaron un relajante muscular y diazepam. Poco después, cuando me había
me tomé posteriormente diazepam y confirmé que me sentaba muy mal. Entonces mi padre me llevó a casa, pero aquello me sentaba fatal porque mi cuerpo estaba totalmente laxo, pero mi cabeza era un infierno, totalmente un infierno, no se puede explicar, era una locura, una sensación de morir, de que todo el mundo te odia, de que no había futuro para mí y que no había nada, para mí no había nada más que aquello. Esa noche no pude apenas dormir, me despertaba medio sonámbula, no tenía, bueno, era, mi cabeza era ruido, ruido, ruido. Entonces, bueno, al par de días que me calmé un poco y que descansé, me fui a mi doctora de cabecera. Allí ella, bueno, no tengo más que buenas palabras para ella porque por una parte me hizo todas las pruebas físicas que se pueden hacer para descartar temas físicos de corazón, de cabeza, de todo, ecos, todo. Pero ya me dijo, tienes una ansiedad del libro, te voy a dar la paroxetina, me dio paroxetina que las 2 primeras semanas fue bastante horrible, pero ya me dijo ella que, bueno, eran 10-15 días y que tuviera paciencia y la verdad que fue muy bien. Diazepam para los ataques lo probé y fue otra vez horrible, así que descarté el diazepam, le dije que eso no me lo iba a tomar nunca más y entonces fue con la paroxetina y todo empezó como a rodar un poquito.